El día de hoy consideraremos los temas, el Espíritu Santo y la historia de la redención y también el bautismo con el Espíritu Santo. Voy a dar lectura a la carta a los Hebreos, capítulo 10, donde dice: la ley es apenas el contorno de los bienes venideros y no su imagen real. Por eso jamás podrá hacer perfectos a los que cada año se acercan a Dios para ofrecer los mismos sacrificios. Si en realidad pudiera, entonces los que rinden este culto, una vez limpios, dejarían de ofrecerlos, pues ya no tendrían más conciencia de pecado. Pero con estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo: no quieres sacrificios y ofrenda, pero me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni las expiaciones por el pecado. Entonces dije: mi Dios, aquí estoy para hacer tu voluntad, como está escrito de mí en el libro. El, el, el Señor Jesucristo, el escritor de la carta a los Hebreos, pone en boca de Jesús el Salmo 40, específicamente el versículo 6, donde dice: las ofrendas y los sacrificios no te agradan. Tú no pides holocaustos ni ofrendas de expiación, pero me has abierto los oídos. Bueno, cuando leemos Hebreos y lo comparamos con la cita que hace de- del libro de Salmo, el capítulo 40, que es un salmo de David, vemos que hay una diferencia textual allí, donde dice: has abierto mis oídos, pero en Hebreos dice: he, he venido a hacer tu voluntad. eh, Básicamente lo que está diciendo es exactamente lo mismo. Cuando le dice que me has preparado un cuerpo, está diciendo que Él ha venido y se ha encarnado precisamente con los oídos abiertos. O sea, me has abierto los oídos. Esta figura hebrea se llama sinécdoque. La sinécdoque es que está refiriéndose a una parte, pero refiriéndose al todo. O sea, hablando de oídos abiertos, lo que está diciendo es que todo el ser está atento a la voluntad de Dios, y Cristo precisamente en su perfecta obediencia hizo posible nuestra propia redención. Estamos relacionando la neumatología, la obra del Espíritu Santo, con la obra de Cristo. Recordemos que en la clase anterior vimos que el Espíritu Santo fue por medio del cual Cristo se ofrece en sacrificio, y dice, la misma carta a los Hebreos, un poco más adelante, dice eh, que Cristo se ofreció mediante el Espíritu eterno. Entonces, eh, estos sacrificios y ofrendas no eran del agrado del Señor. Los judíos que querían los cristianos judíos que querían volver al judaísmo, debían considerar que cada año debía repetirse estos sacrificios. Sin embargo, Cristo hizo un solo sacrificio, y dice más adelante que envió a hacer la voluntad del Padre, ¿cierto? Eh, y dice que Cristo se ofreció una sola vez por todos los pecados, haciendo un sacrificio perfecto. Aquí, cuando habla del me has preparado un cuerpo, me has dado un cuerpo, se está refiriendo precisamente a que Jesús ofrece su cuerpo en la crucifixión. Está hablando de la obediencia de Cristo, de este olor fragante de obediencia que llega delante de la presencia del Señor, y hemos visto que es obra del Espíritu Santo precisamente la, eh, la propia obediencia de Cristo, y cómo Cristo practica esta obediencia en lugar de nosotros. ¿Ya? Entonces es súper importante, porque Cristo satisfizo toda la justicia, tanto en su vida y en su muerte. Esto quiere decir, se le conoce como en cristología se le conoce como la obediencia activa y pasiva de Jesús. La obediencia activa en su obediencia, la obediencia pasiva en su propia muerte. Entonces, como dije, Él absorbió toda nuestra culpa, y ahora nosotros podemos participar de Él o en Él como sus hijos agradecidos, y, eh, eh, teniendo la certeza de que la justicia
ha sido, la justicia que Dios pedía, ha sido satisfecha por el Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué decimos esto? Este es el pensamiento que presenta Michael Horton cuando dice que una forma de resumir toda la escritura, o un hilo conductor de toda la escritura, sería la preparación de un cuerpo. Hay un cuerpo humano que es animado por el Espíritu. Entonces hay una progresión, dice Horton, desde Adán a Israel, a María, a Cristo y después a un cuerpo eclesial. Y aquí conectamos cristología, neumatología y cómo está, por qué sigue la neumatología, sigue después la eclesiología, porque es el Espíritu Santo quien ha creado un cuerpo no solo en Cristo como cuerpo humano, sino que posteriormente ha creado una comunidad completa donde el Espíritu Santo habita y donde Cristo mismo es la cabeza. Entonces, el primer cuerpo creado, digamos, es precisamente el cuerpo de Adán, que el mismo Espíritu Santo le da el hálito de vida y podemos ver allí que el Señor está preparando, incluso desde Génesis capítulo 3, habla de la simiente. Entonces, viene el primer asesino, digamos, el primer fratricida de la historia es Caín, matando a Abel. Bueno, Abel fue reemplazado por su hermano Set. Y hay algo muy interesante que ocurre allí en Génesis capítulo 4, donde dice que cuando en el linaje de Set, los setitas, desde ese entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. Es un punto de inflexión en la historia redentora que nos relata el libro de Génesis. Entonces, el mundo termina llenándose de corrupción. Y el Señor dice que no habitará para siempre el Espíritu de Dios, o no contendrá, dice, mi Espíritu con todos ellos. Entonces la obra del Espíritu Santo en la gracia común comienza desde el principio de la humanidad. O sea, el Espíritu Santo estaba reteniendo y estaba, como hoy en día, estaba reteniendo el mal, pero habían algunos que habían derechamente y de manera decidida estaban oponiéndose a lo que el Espíritu Santo mismo les impulsaba a hacer. De hecho, vemos la cita en Romanos capítulo 1, donde dice en el 21, a pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Entonces, el problema fundamental que vemos aquí relatado en el capítulo 1 de Romanos es que los seres humanos han reemplazado la adoración a Dios por adoración a ídolos. No significa que el Espíritu Santo, o sea, que el ser humano resiste al Espíritu Santo y se convierte en un ateo, sino que lo que hace es convertirse en un adorador de otro Dios. Y hoy día podemos ver distintas religiones que no reconocen ser religiones como ideologías que ciertamente son religiones, tienen sus credos, tienen sus axiomas y tienen sus sacerdotes y sacerdotisas, y que todo aquel que no está de acuerdo con cierta posición se convierte en un hereje, y ese hereje merece morir o merece por lo menos ser excomulgado de la comunión de esa propia religión. Entonces, lo que hizo el Señor fue limitar la vida de los seres humanos. Estaba puesta en peligro toda la adoración al Dios mismo, y lo que hace el Señor es destruir a la humanidad menos a Noé y a su familia. Noé tendría una vida bendecida, y podemos ver en el capítulo 6 del libro de Génesis
Cuando hace el pacto Dios con Noé, le da una nueva, capítulo 6, la maldad de los hombres, luego construye el arca, el diluvio en el capítulo 7, y en el capítulo 9 Dios le dice y reedita el pacto que había hecho en el inicio con el propio Adán, donde dice: reproduzcanse y multiplíquense, llenen la tierra. Y así para adelante comienza a hablar de la forma en que debía vivir el propio pueblo de Dios, en este caso la familia de Noé. ¿Ok? Entonces, eh, aquí vamos a hacer una especie de, muy generalmente, un recorrido de esta construcción del cuerpo por medio del Espíritu Santo, cómo prepara el cuerpo, cómo lo hace la teología bíblica. Eso quiere decir no siguiendo el orden lógico y de agrupación temática como lo hace la sistemática, sino como lo hace la teología bíblica, que es básicamente una historia de la revelación y cómo Dios va mostrando su voluntad en los distintos periodos. Entonces, más tarde, el Señor llama a Abraham y le hace una promesa. Le hace una promesa de tierra, le hace una promesa de descendencia y le hace una promesa de bendición. De bendición no para solamente su familia, sino que él, por medio de su familia y por medio del mismo y de su descendencia, serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Es por eso que Dios, creo que esto ya lo mencioné, nosotros si leemos atentamente la Escritura y seguimos su desarrollo, Dios no pretendía tener solamente un pueblo étnico, sino que él quería construir un pueblo para la venida del Hijo y luego, en torno a ese Hijo y en torno también a ese pueblo, construir un pueblo multiétnico que es la Iglesia de Jesucristo. El Señor, como les dije, le dio la promesa a Abraham. A Abraham se le fue predicado el Evangelio, como dice Gálatas capítulo 3, y comenzó a preparar este cuerpo en esta simiente de Abraham. El Señor, perdón, Abraham no ve el cumplimiento de la promesa. Lo único que logra Abraham son tumbas, digamos, y poner algunos altares de adoración al Señor en la tierra prometida, pero él no ve completo el panorama cumplido allí. Pero sin embargo, Hebreos dice que por fe él vio la tierra prometida, pero él sabía que no era esa tierra, sino que él miraba más allá, a la consumación. Y eso es muy interesante porque el plan de Dios no estaba destinado a un solo pueblo, sino que era fundamentalmente escatológico, o sea, de llegar a conformar un solo pueblo en una sola tierra. Y precisamente no era la tierra de Canaán, sino que era la tierra completa. Entonces Abraham ve por fe el cumplimiento de la promesa. El Señor cumple el juramento, eso sí, porque lleva a Egipto a su pueblo, se reproducen abundantemente allí y luego los libera, los saca y le da la tierra prometida, sin antes darles la ley en el monte Sinaí. Ahí se convierte la iglesia del Antiguo Testamento en una nación. Y una vez en Canaán, el Espíritu Santo toma residencia. Sin embargo, antes de eso, vemos al Espíritu Santo también guiando. O sea, en la columna de fuego, en la columna en la nube, cuando fueron bautizados también en la nube, que dice lo que nos explica el apóstol Pablo en Corintios, es una tipología muy interesante sobre eso. También podemos ver al Cordero allí en el propio Egipto liberando a los primogénitos, porque todos los primogénitos merecían la muerte. Si no, ¿para qué matar a un cordero y pintar los dinteles de la puerta?
No, lo que está haciendo allí el Señor diciendo, hey, sí, todas las otras plagas afectaron solo a los egipcios, pero la plaga de la muerte de los primogénitos era para todo el que vivía en Egipto. Por eso se hacía necesario que muriera uno en su lugar. Y esta claramente es un anuncio, la Pascua, como lo vemos más adelante, reemplazada, digamos, por la Santa Cena, por el propio Jesucristo, como tanto un recordatorio de nuestra redención, tanto la presencia misma de Cristo espiritualmente en la cena, pero también un anuncio hasta que Él venga. Cuando vemos entonces esta asociación entre nube celestial, el Espíritu Santo, etc., nosotros podemos ver en Hechos capítulo 2, por ejemplo, que se presenta como un viento recio y también que aparecen como llamas de fuego. O sea, claramente hay una referencia allí en Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 1, perdón, cómo el Espíritu Santo está presente y está en una recreación. Primero la creación, luego en la recreación de todo lo que existe. O sea, esa recreación ya ha comenzado en el día de Pentecostés. Después del reino, como suele pasar en Israel, como solía pasar en Israel y también en la iglesia de Cristo, ellos no fueron fieles al Señor, ¿cierto? Le dieron la espalda a su Dios y el Espíritu Santo se marcha del santuario. Lo que iba a decir antes que eso, que hace residencia allí en el tabernáculo de reunión, donde se reunía Moisés con el Señor. Es el Señor, el Espíritu Santo quien está allí. La presencia no es simbólica. La Shekinah no era simbólica, era real. Era Dios habitando allí, en el tabernáculo. Luego Dios habitando en el templo mismo. Dios acompañando a su pueblo en la batalla, en el arca, etc. Se levantó entonces Dios y quita la residencia de su Espíritu Santo, se divide el pueblo y los disciplina. A las 10 tribus del norte las disciplina con Asiria y a las 2 tribus del sur, unos siglos más adelante, los disciplina por medio de la espada de Babilonia. Entonces, a través de todo el periodo profético, Dios sigue creando y Dios sigue, el Espíritu Santo sigue preparando un cuerpo para su Hijo. Entonces, toda la historia de Israel es la historia de la simiente de la mujer. De esa promesa de Génesis 3, capítulo 3, versículo 16 o 15. Entonces, sigamos. La historia o la trama de la construcción del cuerpo está dentro de un tiempo y del espacio. Recuerden que Pablo dijo en Gálatas que cuando se cumplió el tiempo, vino el Hijo. O sea, no era azaroso, ni tampoco el Espíritu Santo dejó o abandonó medios que son naturales para engendrar, por ejemplo, al Hijo de Dios. Ya lo vimos en la encarnación cuando tratamos Cristo y el Espíritu en la sesión pasada. Entonces, el Espíritu Santo sí creó en un momento determinado de la historia y con una madre determinada y con un padre político determinado, una familia determinada, traer a vida y traer a Jesucristo. Sigamos adelante entonces. Este lazo que existe entre el Espíritu Santo y la creación y la recreación es un lazo, es un hilo conductor de oro que no se corta. El Espíritu Santo estuvo en la creación y también en la nueva creación.
El teólogo reformado Abraham Kuyper, que escribe sobre la obra del Espíritu Santo, dice lo siguiente: y si no hubiera entrado el pecado, podríamos decir que esta obra es realizada en 3 etapas sucesivas. La primera, la fecundación de la materia inanimada. La segunda, la animación del alma racional. Y la tercera, su inhabitación en el Hijo elegido por Dios. Pero entró el pecado, esto es, apareció un poder destinado a apartar al hombre y a la naturaleza de su destino. Entonces, la meta no es hacer una creación nueva, borrón y cuenta nueva, sino lo que hace el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en medio de nosotros, es recuperar la creación para Dios. Y sigue Kuyper escribiendo: por tanto, la redención no es una nueva obra añadida a la del Espíritu Santo, pero que es idéntica con ella. Él se dedicó a llevar todas las cosas a su destino, o bien sin la perturbación causada por el pecado, o a pesar de ella, a base de salvar a los elegidos, después de restaurar todas las cosas en el cielo y en la tierra cuando regrese el Señor Jesucristo. Entonces, lo que hace el Señor es, primero, inspirar la Escritura y traer la palabra de Dios, y luego la preparación del cuerpo de Cristo como sus medios de llevar a cabo la obra de recreación. Entonces podemos ver que el Antiguo Testamento se proclama abiertamente, aunque de manera cauta o progresiva, al Padre y al Hijo, al Padre de manera muy clara, ¿cierto? El Hijo anunciado, y el Espíritu Santo claramente tiene una mayor visibilidad en la Escritura, en el Nuevo Testamento, pero el Espíritu Santo, si nosotros leemos con atención la Escritura completa, podemos ver que es una acción ininterrumpida del Espíritu en la historia. Entonces, porque si no fuera por el Espíritu Santo, la obra de Dios no estaría hoy día, ni se hubiese hecho posible nunca. Entonces, ¿se acuerdan que hablábamos lo que decía el propio Michael Horton, que el Espíritu Santo estaba tras bambalina, estaba escondido, dice él, está escondido detrás de la escena, pero iba manteniendo la promesa viva, moviéndose adelante sobre las profundas trincheras y el alambre de púas que los seres humanos habían puesto a su paso, y preparando un cuerpo para el Hijo en la carne de Israel. Entonces, el Espíritu Santo, ya dijimos, le dio a Jesús, nos dio a Jesucristo en la encarnación. Podemos ver esto en la propia promesa que hace el Señor por medio de sus profetas, donde en todo ese periodo está avanzando y escribiendo acerca del Hijo, inspirando a los profetas para que hablen y anuncien al Hijo. Podemos ver que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo tiene una función distinta a la que tiene en el Nuevo Testamento, ¿cierto? La promesa es que se derramaría sobre toda carne, sin distinción. En términos de la capacitación que el Espíritu Santo hacía de las personas, vemos que algunas personas eran capacitadas de manera especial por el Espíritu Santo, tanto como reyes, sacerdotes y profetas. Sin embargo, en términos soteriológicos, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento también regeneraba a los escogidos de Dios. Entonces, si no fuera así,
entraríamos en varios problemas. Primero, que en el Antiguo Testamento la gente efectivamente se salvaba por la ley. Y la ley no tenía el propósito de salvar. También caeríamos en el problema de que las personas sí pueden cambiar su corazón y arrepentirse de sus pecados y ser hijo de Dios sin la intervención divina. El Espíritu Santo ciertamente sí regeneró los corazones de los santos del Antiguo Testamento. Y uno se preguntará, bueno, pero ¿cómo si aún no venía el Hijo? No, no venía, pero creían en la promesa. Y la fe de Abraham le fue contada como justicia. Entonces, el Espíritu Santo ya sabemos que guió a su pueblo a través del desierto. La columna de fuego, la columna de nube durante el día. Y el Señor hace habitación en su propio pueblo. Y esto lo vemos, como dije, a lo largo de todo el periodo profético, actuando, por ejemplo, en el reino, cuando el Espíritu Santo mismo aparta de Saúl, aparta su espíritu, dice, el Espíritu del Señor se apartó de Saúl. Y en su lugar el Señor envió un espíritu maligno para que lo atormentara. Es muy interesante esto porque era posible que personas que no eran escogidos de Dios, pero sí parte del pueblo, el Espíritu Santo los capacitara para cierta situación. Sin embargo, Él retira el espíritu de Saúl, se retira el espíritu mismo de Saúl, y en su reemplazo hay un espíritu que la atormenta. También nos dice el mismo caso de David, cuando el Espíritu Santo vino sobre David y lo ungió para ser el rey. Entonces el Espíritu Santo lo vemos moviéndose en este periodo de una manera poderosa. Y los pasajes claves sobre el Espíritu Santo, conectados, por ejemplo, con Cristo, son los cánticos del siervo en el propio Isaías. Y precisamente Cristo, después de su propia tentación, inicia su ministerio citando a Isaías y diciendo que el Espíritu Santo, el Señor había puesto el Espíritu Santo sobre él. Entonces, hay tres pasajes claves, como dije, que son el pasaje de Ezequiel, de Jeremías y también de Joel, donde nos muestra de manera clara cómo el Espíritu Santo vendría y recrearía al pueblo de Dios. Y eso está plenamente cumplido en la iglesia cristiana. Y luego, posteriormente, ya citado Ezequiel y también Joel en el capítulo 2, vamos a considerar cómo el Espíritu Santo habita en su pueblo. Vamos a pasar ahora a la doctrina del bautismo del Espíritu Santo. Cuando hablamos de bautismo del Espíritu Santo, no podemos evitar la referencia en nuestra mente al pentecostalismo, ¿cierto? Debemos considerar este elemento en esta clase sobre el bautismo del Espíritu Santo. Originalmente, en el movimiento pentecostal, se considera el bautismo del Espíritu Santo como una segunda bendición. O sea, separada de la
misma salvación o de la conversión. Esto quiere decir que hay ciertos creyentes que, siendo salvos, no tienen el Espíritu Santo. La primera oleada del movimiento pentecostal, incluso antes, con los movimientos de santidad desde Wesley, se creía que el Espíritu Santo venía de manera especial a los creyentes para santificarlos. O sea, de allí su relación con los movimientos de santidad. Estos enseñaban el perfeccionismo total o parcial. Esto quiere decir que en el primer caso, en perfeccionismo total, las personas que recibían esta segunda bendición podían en algún momento de su vida terrenal no pecar más. Y los que enseñan el perfeccionismo parcial es que una persona recibiendo esta segunda bendición y siendo un verdadero creyente bautizado por el Espíritu Santo, dejaría de pecar deliberadamente. Entonces los pecados que cometiera serían tal vez por omisión o por ignorancia o por ninguna razón de manera deliberada. ¿Ya? Esta comprensión claramente nosotros la rechazamos porque podemos ver en la Escritura claramente lo que John Owen escribió y lo catalogó como ese pecado remanente, que es con el cual luchamos cada día. O sea, por algo nosotros pedimos perdón por nuestros pecados y aunque siendo santos, apartados y consagrados para Dios, seguimos siendo pecadores transformados y que cada día deseamos, porque nuestra voluntad ya ha sido inclinada hacia el bien y no seguimos con una voluntad inclinada hacia el mal. Sin embargo, pecamos. Entonces el pentecostalismo se desarrolló y se derivó en lo que conocemos hoy día como el mundo neopentecostal, el cual cree en el bautismo, le llaman bautismo del Espíritu Santo, como una capacitación para el ministerio. Pero siempre, en ambos casos, en el pentecostalismo, como lo llamemos, es una segunda bendición separada de la conversión. O sea, aquí hay varios problemas. Por ejemplo, tenemos el problema de que hay un tipo de creyentes. El pentecostalismo interpreta a Pablo, cuando habla del hombre carnal y el hombre espiritual, como aquel que como dos clases de cristianos. Y cuando hablamos del hombre carnal, estamos hablando de un no creyente, del hombre natural, no del hombre regenerado. Entonces el neopentecostalismo creemos que comete ese error. Y el error lo vamos a ver más adelante al final de esta clase en la interpretación del libro de los Hechos. Además, en cierto círculo del pentecostalismo se cree que solo la glosolalia sería, o el hablar en lenguas, sería la prueba fehaciente de que hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. Y déjeme hacer un paréntesis aquí respecto de las preposiciones. Bueno, somos bautizados en el Espíritu, somos bautizados por el Espíritu o somos bautizados con el Espíritu. Para esto voy a citar, deme un segundo por favor. Eso lo voy a citar más adelante. Pero voy a decir que es que es con el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque es el propio Jesucristo quien bautiza con el Espíritu Santo, o sea, enviando el Espíritu Santo a nosotros. Esto ocurre en el momento de la conversión, en el momento de la regeneración, de la unión con Cristo. Entonces hablamos como
como bautizados con el Espíritu Santo en el momento paralelo a la regeneración. Porque si no fuera así, entonces, ¿cómo hemos sido regenerados? ¿Cómo el valle de huesos secos cobra vida? ¿Cómo el corazón de piedra es transformado en un corazón de carne? ¿Cómo el, cómo el cómo la ley está escrita entonces ahora en nuestro corazón? Si no es el Espíritu Santo, el Espíritu que regenera el corazón y da una vida nueva. Se nos producen un sinnúmero de problemas teológicos en torno a aquello. Y Sproul escribe al respecto lo siguiente, en su libro El misterio del Espíritu Santo. La tendencia básica de la teología neopentecostal es ver el bautismo del Espíritu Santo como una obra especial del Espíritu Santo a través de la cual un creyente es dotado de poder para la vida y el servicio. Él está ahora dotado para el ministerio. Esta obra del Espíritu Santo es distinta de y habitualmente posterior a la obra de regeneración llevada a cabo por el Espíritu. A veces se hace una distinción entre ser bautizado por o del Espíritu Santo, lo cual ocurre en el nuevo nacimiento, o con el Espíritu Santo, que normalmente es posterior al nuevo nacimiento. En este esquema todos los cristianos son bautizados por el Espíritu, pero no todos los cristianos son bautizados en o con el Espíritu. Entonces hay una distinción allí que hace el movimiento pentecostal. Dicho sea de paso, estas diferencias teológicas no nos separan como cuerpo de Cristo. Eso es claro. Los hermanos pentecostales son nuestros hermanos. Aunque tengamos estas diferencias respecto a la forma en cómo el Espíritu Santo obra y a nuestra propia y respecto a nuestra propia confesionalidad. Entonces veamos un poquitito y repasemos algunas promesas del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Lo primero es que todos van a recibir el poder del Espíritu Santo, todos los miembros del cuerpo, sin distinción. Y esto sería dado por el Mesías. Veamos Isaías 32, 15, 14 y 15, que dice así: la fortaleza será abandonada y desamparada la ciudad populosa. Para siempre convertidas en cuevas, quedarán la ciudadela y la atalaya. Convertidas en deleite de asnos, en pastizal de rebaños, hasta que desde lo alto el Espíritu sea derramado sobre nosotros. Entonces el desierto se volverá un campo fértil, y el campo fértil se convertirá en bosque. Ahí hay una manifestación del Espíritu Santo absolutamente democrática. Es sobre todo el pueblo de Dios y no solamente sobre algunos. En Isaías 44 nos dice: pero ahora Jacob, mi siervo, Israel, a quien he escogido, escucha. Así dice el Señor, el que te hizo, el que te formó en el seno materno y te brinda su ayuda. No temas, Jacob, mi siervo, a quien Jesurún, a quien he escogido, que regaré con agua la tierra sedienta, con arroyos el suelo seco. Derramaré mi espíritu sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus vástagos, y brotarán como hierba en un prado, como sauces junto a arroyos. El 61 de Isaías nos dice: el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones de los heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Este es el texto que Jesucristo aplica a sí mismo. Y en Jesucristo somos todos bautizados en el mismo Espíritu. Entonces, Ezequiel, capítulo 39, dice: ya no volveré a darles la espalda, pues derramaré mi espíritu sobre Israel. Yo, el Señor, lo afirmo.
Y luego el texto tan conocido de Joel: después de esto derramaré mi espíritu sobre todo género humano, los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y siervas. O sea, lo que está diciendo es que el Espíritu Santo, enviado por el Mesías, y a través del Mesías, será derramado ya no de manera particular y especial, restringida sobre algunos, sino sobre todo el pueblo sin distinción. Hay una promesa también que hace Juan el Bautista, y aquí es donde vamos a mirar algunas cosas sobre el vocabulario que se utiliza respecto, por ejemplo, del Espíritu Santo. Mateo 3, voy a leer 3:1 y del 6 al 12. Dice: en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se acerca. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió: camada de víboras, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Bautismo, Espíritu Santo, relacionado también con juicio. Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. No piensen que podrán alegar: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. El hacha ya está puesta en la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Fíjense las advertencias que está haciendo Juan el Bautista. Y luego les dice: yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan. Pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Si dejamos la lectura hasta allí, pareciera que Jesucristo trae un bautismo de Espíritu Santo y fuego sobre las mismas personas. Pero fíjense en el tono escatológico que tiene esta promesa del Espíritu Santo. Dice el versículo 12: tiene, o sea, Jesucristo, tiene el rastrillo en la mano y limpiará su era, recogiendo el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Este es un anuncio de el escatón final, o sea, del último periodo de la historia, desde la venida del Espíritu Santo hasta la segunda venida de Cristo. Ese tiempo denso, en realidad, de encarnación, vida de Jesucristo, muerte, resurrección, etcétera, ascensión, y la venida del Espíritu, que es un continuo. Ese Jesucristo que ha dado por iniciada la vida por venir, y que el Espíritu Santo ha comenzado en Cristo esta recreación o esta nueva creación. He aquí, todas las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas. Ese mismo tiene el rastrillo en la mano y va a bautizar a cada persona en la tierra. ¿Cómo los va a bautizar? A algunos con Espíritu Santo y algunos con fuego. ¿Quiénes con el Espíritu Santo? Los que serán recogidos como trigo en su granero. ¿Y a quiénes bautizará con fuego? Bueno, juicio. Dice: quemará a la paja con el fuego que nunca se apagará. Entonces, aunque sí vemos representaciones del Espíritu Santo como fuego, por ejemplo en el Pentecostés, en este caso no es una repetición o no es paralelo el Espíritu Santo y fuego, sino que es uno con Espíritu Santo y otros con fuego. En Juan capítulo 1
dice lo siguiente: Juan declaró: vi al Espíritu descender del cielo como una paloma, Juan el Bautista, y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas el Espíritu, que el Espíritu desciende y permanece, él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. El propio Jesucristo también nos dice acerca de este poder. Mira, cuando todavía estaba yo con ustedes, estoy leyendo Lucas capítulo 24, les decía que tenían que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrí el entendimiento para que comprendieran la escritura. Esto es lo que está escrito. Les explicó que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día. Y en su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre. Pero ustedes quédense en esta ciudad hasta que sean revestidos de poder de lo alto. Eso es lo que está escribiendo Lucas en el capítulo 24. En el capítulo 24 hacia el final, que después lo conecta claramente con el primer capítulo de Hechos, que es la continuación de su tratado. Denme un segundo, por favor. Cuando nosotros miramos este mismo pasaje o este mismo episodio, lo vemos en Juan. Quiero que leamos Juan capítulo 20. ¿Por qué razón? Porque algunos toman estos textos para decir que hay dos bendiciones o que el Espíritu Santo se recibe de dos formas, etc. Porque fíjense que aquí en el versículo 45 del 24 de Lucas, dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. O sea, lo que había hecho Jesucristo era, de alguna manera especial, abrirles el entendimiento. Entonces, miren, cuando vemos el pasaje paralelo en el 20, que Jesús se les aparece y les dice: la paz sea con ustedes, y acto seguido dice que sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Entonces, aquí uno se pregunta, bueno, ¿qué recibieron? Si les dio el Espíritu Santo aquí y luego les da el Espíritu Santo allá en Hechos. Es paralelo al 45. Dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Lo que está pasando aquí es que el Señor sopla sobre ellos y el Espíritu Santo viene sobre ellos. Ojo, ellos ya eran creyentes. O sea, el Espíritu Santo ya estaba en ellos, porque ya habían creído en Jesucristo, y nadie puede creer en Jesucristo si no es por la acción del Espíritu Santo en ellos. O sea, el Espíritu Santo, en términos soteriológicos, en términos de la regeneración del corazón, ya había actuado en ellos. O sea, ya estaban los discípulos con una cualidad distinta, no en una cantidad distinta. En esta segunda parte, digamos, de acción del Espíritu Santo sobre los apóstoles, cuando les sopla, les da entendimiento, les aclara la mente. Por eso es que podemos ver a Pedro diciendo, sacando la espada y cortándole la oreja a Malco, y no entendiendo nada de lo que Jesús le había dicho. Y podemos ver también a Pedro que la única vez que la chunta, cuando dice que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le dice: bien has dicho, Pedro. Bueno, Pedro habrá dicho: bueno, ya por fin dije algo bueno.
hice algo bien, y le dijo, porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bueno, Pedro lo vemos predicando de manera, no era el mismo Pedro, capítulo 2 de Hechos. De hecho, los teólogos liberales dicen que claramente ese no era un sermón de Pedro, sino que es una adición, un arreglo editorial que hace no Lucas, sino alguien que escribió Lucas. Entonces, porque vemos a Pedro en el Evangelio y Pedro no puede hacer todo lo que está haciendo ahí, predicando todo lo que está predicando. Bueno, nosotros sí creemos que fue una, una obra del Espíritu Santo, claramente en etapas. Convirtió a Pedro, ¿cierto? Luego el Señor mismo sopla el Espíritu Santo para que les dé entendimiento y entienden todo. Pero ojo, más adelante en el mismo capítulo les dice que esperen. ¿Para qué? Para recibir poder. Si nosotros hacemos este proceso, lo hacemos normativo, deberíamos esperar entonces, como creen nuestros hermanos pentecostales, no en 2 bendiciones, sino en 3 bendiciones. O sea, la primera sería que nos convertimos. Luego pasaríamos a un siguiente nivel cuando el Señor nos trajera entendimiento. Y luego una tercera etapa donde el Señor nos trajera poder. Bueno, así se dio en los discípulos. No es normativo. Como tampoco veremos más adelante que son normativos los casos de bautismo con el Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Son ocasionales. No es normativa. Porque si fuera normativo, entonces deberíamos experimentar estos 3 o 2 o quizás cuantos más experiencias del Espíritu Santo en nosotros. Y no es así. Entonces les dice que esperen hasta que sean revestidos de poder. Y ahí nos vamos al capítulo 8, que les dice, no hagan nada. Voy a leer el texto del 1 al 8 de Hechos, que dice así. Estimado Teófilo, en mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. A todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Esto quiere decir que la historia continúa. Hasta el día en que fue llevado al cielo y luego darle instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. O sea, el Espíritu Santo continúa la obra de Jesucristo. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Ojo, les habló del reino de Dios. Una vez mientras comían ellos les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre del cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? ¿Por qué razón? Porque en la mente judía, la venida del Mesías y el derramamiento del Espíritu Santo, como lo hemos visto en los textos anteriores, era seguido inmediatamente por la restauración de todas las cosas. Para que veamos esto, vamos a comparar el texto de Joel, que hemos leído hace un rato. Lo vamos a comparar con el texto del capítulo 2 en el mensaje de Pedro. Joel, capítulo 2, dice así. Lo vuelvo a leer. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre la humanidad entera, y los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, los ancianos tendrán sueños y los jóvenes recibirán visiones. Luego dice el texto. En aquellos días también los siervos y las siervas sobre los siervos y las siervas derramaré de mi espíritu. Hasta ahí. Y haré prodigios en el cielo y en la tierra, con sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna se convertirá en sangre, antes de que venga el día grande y terrible del Señor.
hechos cósmicos habían sucedido. Recuerden que cuando Cristo murió, se oscureció. Entonces los discípulos, mirando, o recordando, leyendo probablemente el pasaje de Joel y así también los otros pasajes que anunciaban la venida, y como él estaba hablando del reino, entonces claramente ellos entendían que una vez que viniera el Mesías y viniera el Espíritu Santo derramado, como dice Joel, derramado, como dice Isaías, y también como lo dice el libro de Ezequiel, podemos ver entonces que los discípulos estaban preguntando algo que era obvio y que era lógico para la mente judía que creía aquello. Entonces no se percataban de que en el texto que nosotros estamos mirando, aquí en Joel, hay dos descripciones de días. Primero dice lo siguiente, dice después de esto, o en aquellos días. Es como lo cita el propio, voy a leer el texto de Hechos, perdón, el texto de Hechos, para que nos quede mucho más claro. Hechos capítulo 2, donde dice el apóstol Pedro predicando: sucederá en los últimos días. O sea, cuando se derramó el Espíritu Santo, se inauguraron los últimos días. Pero luego, en toda la cita que hace Pedro, divide. Cuando comienza: arriba en el cielo habrán señales, prodigios, se convertirá en tiniebla antes de que llegue el día del Señor. O sea, está hablando de que hay una diferencia entre los últimos días, en aquellos días, y el último día. Eso se llama perspectiva profética. O sea, en una misma profecía se están anunciando dos eventos. Así como un fotógrafo no puede captar exactamente la distancia que hay entre árbol y árbol, en un bosque el profeta en su visión tampoco diferenciaba la distancia que había entre evento y evento. Ellos no sabían, no entendían que había un periodo entre los últimos días y el último día. Este periodo ya fue inaugurado y estamos viviendo, le llamamos de distintas maneras. En la escatología estamos viviendo la 70ª semana de Daniel, el milenio, que es hoy día, los últimos días, etc. Pero el último día es donde se concluirá todo y se culminará precisamente la obra que el Espíritu Santo está realizando hasta el día de hoy. Entonces, conectando también con el tema anterior, el Señor en el día de Pentecostés hace una especial presencia del Espíritu Santo. Recuerden que ellos ya habían experimentado conversión, ya habían experimentado el soplo de Jesucristo, donde les entregaba el Espíritu Santo en cuanto al entendimiento que ellos tendrían, pero ahora les va a dar el poder. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar, y de repente vino del cielo un ruido como de una violenta ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Entonces, hay una señal para el oído, un ruido, un viento, un neuma. El Espíritu actúa de manera libre, de manera invisible, pero sus efectos se ven. Una señal para los ojos,
como lenguas de fuego sobre cada uno de ellos. Habla de la purificación, pero también habla de que la hora del juicio ha llegado. O sea, podemos ver en el libro de Apocalipsis, cada una de las 7 secciones, sobre todo la tercera sección, entre los capítulos 8 y 11, podemos ver una serie de juicios que corresponden a todos los juicios que vienen sobre la tierra entre la primera y la segunda venida de Cristo. Y también una señal para la boca, lenguas, que era predicación del Evangelio, cumplimiento de la profecía a Abraham, que en ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Cada uno de ellos escuchaba a hablar a otro en su propio idioma. Estaban viniendo de otras partes los judíos y escuchaban hablar en su propio idioma las maravillas de Dios. Entonces, volvamos a qué pasa con el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿el Espíritu Santo es una segunda bendición? ¿El bautismo con el Espíritu Santo? No. Debemos decir que se recibe el Espíritu Santo y el bautismo y la llenura y el poder se reciben en la regeneración, cuando somos unidos a Cristo, cuando hemos creído en Cristo Jesús, en todo ese tiempo complejo y denso que es nuestra conversión. Allí hemos recibido el Espíritu Santo, porque si no, tal como ellos, no creeríamos en Jesucristo, no entenderíamos y no estaríamos capacitados para predicar el Evangelio. Entonces, había 4 grupos en el libro de los Hechos que debían ser validados como la Iglesia de Cristo. El primero eran los judíos, y aquí está el Pentecostés. Pero ojo, eran los judíos, pero hablando en otros idiomas. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que la bendición y el Evangelio iba a ir a todo el mundo. Luego les dice precisamente que vayan y hagan discípulos de todas las naciones, cuando les dice a los apóstoles. Y acá les dice que tienen que ser testigos, desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Los judíos primero. Luego debían ser validados los samaritanos. En el capítulo 8 del libro de los Hechos dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, o sea, las promesas, que habían creído en Jesucristo, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se les daba el Espíritu Santo, recuerden que él ofreció dinero. Ya, uno dice aquí, ¿hablaron en lenguas o no hablaron en lenguas? No dice el texto que hablaron en lenguas. Dice simplemente que recibieron el Espíritu Santo. Pero uno dice, bueno, probablemente hablaron en lenguas porque Simón ve una señal, algo ve. Bueno, es posible, pero el texto no dice eso. El siguiente grupo era los temerosos de Dios. O sea, fíjense, debían ser testigos en Jerusalén, en Samaria, y a lo largo y a toda la tierra, ¿cierto? En Jerusalén, Judea, Samaria y todo hasta los confines de la tierra. Había otro grupo que se llamaba los temerosos de Dios, que eran unos conversos al judaísmo, pero que se mantenían incircuncisos. De este grupo, de los temerosos de Dios, era Cornelio. En Hechos capítulo 10 leemos lo siguiente. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos por algunos días. Aquí tenemos el segundo grupo, que siendo gentiles, pero que adherían al judaísmo, pero que se habían convertido también en cristianos,
son los que llamados temerosos de Dios. Estas personas también fueron incluidas y debía haber una manifestación pública de que el Espíritu Santo estaba sobre ellos. Y en este caso, precisamente, hablaron sí en lenguas. En Hechos capítulo 19, versículo 4 al 7, dice: mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo estuvo recorriendo las regiones altas. Y sucedió que cuando llegó a Éfeso, se encontró con algunos discípulos y les preguntó: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron en el Señor Jesucristo? Y respondieron: ni siquiera habíamos oído hablar del Espíritu Santo. Pero Pablo les preguntó entonces: pues ¿qué enseñanza recibieron al ser bautizados? Y ellos respondieron: la del bautismo de Juan. Pablo les dijo: el bautismo de Juan enseña el arrepentimiento. Le decía al pueblo que tenía que creer y el que vendría después de él, es decir, que debían creer en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, pidieron ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Cuando Pablo les impuso las manos sobre la cabeza, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran 12 hombres en total. Bien, tenemos aquí 4 casos donde precisamente en 3 más claro que en otro, que en el primero, hubo una manifestación sobrenatural con la glosolalia, ¿cierto? Pero vemos otras conversiones donde no hay glosolalia. Por ejemplo, vemos el caso de el etíope que iba en el carruaje. Vemos el caso también del carcelero de Filipos. La pregunta es: ¿por qué ellos no hablan en lenguas? Bueno, porque la señal debía estar visible en estos 4 grupos. Judíos estuvo, samaritanos, gentiles, que eran gentiles, convertidos al judaísmo, pero que habían creído también en Jesucristo, y este otro grupo que eran los gentiles, los que no tenían relación ninguna con el judaísmo y que habían creído en Jesucristo. Entonces, el Espíritu Santo hacía esta manifestación. Ya están todos incluidos. O sea, la glosolalia no es una señal normativa de ser bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, como dijimos, el Espíritu Santo ha sido derramado sobre toda carne. El autor que hemos estado consultando, uno de los autores, R.C. Sproul, dice lo siguiente en su libro Todos somos teólogos. El peso de la interpretación bíblica en cuanto al significado de Pentecostés milita en contra de la comprensión neopentecostal del bautismo del Espíritu Santo. A todos los que el Espíritu Santo regenera, también los bautiza, los llena y los dota con dones para el ministerio. Fíjese, vamos a leer, como para finalizar, un texto del apóstol Pablo, donde nos habla acerca de la conversión y el Espíritu Santo y lo llama como sello. Mire. Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también ustedes, o sea, en Cristo, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. O sea, el Espíritu Santo, garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. De principio a fin, el Espíritu Santo, creando un cuerpo en Jesucristo, llevándolo también a la cruz, luego enviando el Espíritu Santo para tener un cuerpo donde habitar aquí en la tierra, y después de eso, como dice este texto, siendo la garantía de la presencia de Dios y de la redención final de Dios en el día final, cuando la recreación iniciada por el Espíritu Santo allí en el día de Pentecostés
sea consumada en un cielo nuevo y en una tierra nueva. Y vemos que ahí nosotros podemos beber de esta agua que es el Espíritu. Tendremos una llenura que no nos podemos imaginar. Que Dios les bendiga y nos vemos en una próxima clase.